cerca, oh Dios, de ti, cerca yo quiero mi vida llevar, cerca, más cerca, oh Dios, de ti, cerca tu gracia que puede salvar, cerca tu gracia que puede salvar. Cerca, cual pobre soy, nada, Señor, yo te puedo ofrecer, solo mi ser contrito te doy, pueda contigo la paz obtener, pueda contigo la paz obtener. Cerca de ti yo quiero estar, mi buen Señor. Ya para siempre conmigo estarás. Ya para siempre conmigo estarás. Ya para siempre conmigo conmigo Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta mañana para este tiempo de estudio bíblico y adoración. Mis hermanos, les pido mucha oración en el día de hoy porque he recibido muchas noticias de lo que ha sido la tormenta tropical pasando por la República Dominicana. En realidad no sé si ustedes tienen energía eléctrica o no, pues vamos a ver como quiera. La transmisión de este estudio bíblico va a estar en línea
como una grabación para todas aquellas personas que no pueden estar sintonizadas en el día de hoy. Mis hermanos, vamos a hacer una pausa musical ahora y les animo que canten con la canción, que participen como si estuviera en un culto presencial, cantando alabanzas a nuestro Señor. Dios le bendiga. Tú estás en el día soleado, oh mi Dios, cuando el viento está agitado, cuando el mar se torna bravo, tú estás. Tú estás. No eres ciego a la guerra, oh Señor. Cuando la justicia enferma, cuando el crimen me molesta, tú estás. Tú estás. Ordenaste el universo, tú estás. Tienes todo controlado, eres grande y soberano y reinarás. Tú estás, y aunque yo no pueda verte, tú estás. Me das paz, me das las fuerzas, tu palabra me sustenta, tú estás. Tú estás. Tú estás. Yo lo leo en tu palabra, oh Señor. Ella dice que me amas. Gracias, Padre, porque sé que tú estás. Tú estás. Ordenaste el universo, tú estás. Tienes todo controlado, eres grande y soberano y reinarás. Tú estás, aunque yo no pueda verte, tú estás. Me das paz, me das las fuerzas, tu palabra me sustenta, tú estás. Tú estás. Tú ordenaste el universo, tú estás. Tienes todo controlado, eres grande y soberano y reinarás. Tú estás, aunque yo no pueda verte, tú estás. Me das paz, me das las fuerzas, tu palabra me sustenta, tú estás. Tú estás. Tú estás. Tú estás. Ok, buenos días hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por estar sintonizados con nosotros
Me gustaría comenzar este estudio bíblico en oración, orando por todos ustedes, orando por la República Dominicana y la situación que está atravesando ahora con la tormenta tropical. Y interesantemente la tormenta se llama Laura. Yo no sé si tiene que ver algo con el pastor Chris y su esposa Laura o no, pero bueno, tiene esa distinción en el día de hoy. Mis hermanos, antes de orar, me gustaría que citemos todos juntos este versículo lema que nosotros siempre citamos antes de estudiar la palabra de Dios. Por favor, vamos a leerlo juntos y leerlo como si fuera una oración. El Salmo 119, versículo 18. Dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Hermanos, eso es mi deseo en el día de hoy, que vemos las maravillas de la palabra de Dios, los tesoros en la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar juntos y luego iniciemos el estudio. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, por tu misericordia nueva en el día de hoy. Mi Padre Celestial, te pido y te ruego esta mañana por todos mis hermanos que están en la República Dominicana, Señor, un país que queremos con todo nuestro corazón, Señor. Te ruego en el día de hoy, Señor, que ellos, Señor, que no hay nadie que haya sufrido daños, peligro de vida, Señor. Te pido, Señor, por aquellas personas que quedaron sin luz, Señor. Te pido, Señor, que en esta mañana, Señor, este estudio pueda servir de animarlos y de alentarlos, Señor, y darles una nueva esperanza, Señor. Muchas gracias por mis hermanos que pueden estar en línea hoy, Señor. Te pido por ellos, Señor, que podamos, Señor, acercarnos a tu palabra, Señor, con manos limpios, Señor, con un corazón puro, Señor, y con un gran deseo de aprender más de ti, Señor. A ti, Señor, te damos toda la honra y la gloria que tú mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, si hay alguien en línea, me gustaría que me avisara por un comentario de que el audio les esté llegando bien, que suena bien y que no hay ninguna interferencia. Entonces, muchas gracias por ese aviso. Amén. Pueden ir buscando en sus Biblias el libro de Filipenses en el Nuevo Testamento, capítulo 2. Y hoy estaremos estudiando en los versículos 5 a 11. Mientras que lo vayan buscando, estuve leyendo un testimonio de un misionero de los años atrás que se llama Hudson Taylor. Se cuenta que Hudson Taylor estaba programado para hablar en una gran iglesia en la ciudad de Melbourne, Australia. Y bueno, el moderador de ese servicio presentó al misionero en unos términos muy elocuentes y entusiastas, y él le contó a su congregación todo lo que Hudson Taylor había logrado en la China, y luego él lo presentó como nuestro ilustre invitado. Y entonces el señor Taylor se quedó en silencio por un momento, y luego él abrió su mensaje con estas palabras. Él dijo: queridos amigos, yo soy el pequeño sirviente de un ilustre maestro. Mis hermanos, la semana pasada nosotros aprendimos en los primeros 4 versículos de Filipenses, capítulo 2, que un paso muy importante para lograr unidad en la iglesia local es evitar la contienda
y también humillarnos, así estimando a nuestros hermanos, como dice la palabra, como superiores y poniendo los intereses de ellos por encima de los intereses nuestros. Hablando de la humildad, mis hermanos, humillarse y, bueno, exaltar a los demás. Esto es algo que vaya en contra de la corriente del mundo. La realidad es que la tendencia humana es enaltecerse a sí mismo, buscar intereses propios. Pero mis hermanos, Dios siempre nos humillará cuando buscamos lo que es la vanagloria, la gloria propia. Estuve leyendo el relato en el libro de Daniel, capítulo 4, sobre el famoso Nabucodonosor, un nombre que es muy difícil para nosotros pronunciar bien. En Daniel 4, el rey Nabucodonosor se cuenta que tuvo un sueño y luego pidió a Daniel ayudarle en la interpretación. Daniel interprete el sueño y en el versículo 30 del capítulo 4 dice que el rey Nabucodonosor atribuye todo lo que tenía a fuerza propia, a su propio poder y su propia gloria, en vez de alabar a Jehová Dios. Y después Nabucodonosor es echado entre los animales, como fue soñado, fue echado entre los animales del campo y dice que su reino le fue quitado. Luego, cuando fue restablecido, en el último versículo de ese capítulo, el mismo rey Nabucodonosor testifica y él dice: alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y escuche esto: y él puede humillar a los que andan con soberbia. Mis hermanos, este tema de la humildad en la vida de los seguidores de Cristo es tan importante y es lo que nos vamos a tocar hoy. Recuerde que la semana pasada hablamos de lo que fue la lucha para tener unidad en la iglesia local. Los primeros versículos hablan del fundamento, o lo que yo llamo el cimiento de la unidad en la iglesia local. Luego estudiamos la cara de la unidad en la iglesia local, cómo se ve esto en la vida de una iglesia que está luchando para unidad. Y el tercer punto fue el camino hacia la unidad en la iglesia local. Ahora, en el texto de hoy, Pablo, en esos versículos que vamos a leer pronto, él comparte con los filipenses lo que es el modelo supremo de la humildad. Humildad, un componente fundamental en lo que es la lucha para tener unidad. Pablo habla del modelo supremo y así presentando a ellos el gran estándar por el cual debe luchar y luego el galardón esperado por aquellos que lo cumplan. Y eso es lo que vamos a ver hoy. El gran estándar de la unidad y de la humildad y luego el galardón esperado. Así que, según el texto, el camino a la exaltación y la unidad en la iglesia local es a través de la humildad. Y tenemos ese ejemplo de Cristo para mostrarnos el cómo. Ahora, vayamos todos a lo que es el texto de hoy. Y lo voy a leer a partir del versículo 5. Espero que tenga su Biblia y ahora voy a leer el texto que nos toca para hoy. Dice en Filipenses 2, versículos 5 a 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble
toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis hermanos, oremos una vez más para este estudio. Señor, te pido ahora que me ayudes, Señor, a poder así explicar bien el significado de estas palabras, Señor, bíblicamente. Te pido también, Señor, que me dé lo que son palabras de exhortación para que nosotros como sus hijos, Señor, aprendamos vivir la palabra de Dios y ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, mis hermanos, entonces les dije en la introducción que la primera parte de este texto habla del gran estándar de la humildad. Quiero ahora volver a leer esos 3 versículos que hablan de ese gran estándar de la humildad. En el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí voy a hacer una pausa. Ahí vemos el estándar declarado. Haya pues en vosotros una declaración, un mandato así que habla el apóstol Pablo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir, me gusta mucho un recurso que tengo que se llama el Diccionario Teológico del Antiguo Testamento, que nos da una definición de lo que es esta idea de tener el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces de ahí veo estas palabras. Dice, en cuanto a sentir, dice, es la exigencia fundamental de la exhortación paulina. Es una dirección uniforme, una mente común y unidad de pensamiento y voluntad. Pablo en otro texto, creo que lo tengo aquí, lo voy a poner. En otro texto, él lo declara así también a los Corintios. En 1 Corintios 2, versículo 16. En su discurso, él dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y luego él declara aquí enfáticamente, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mis hermanos, primero y ante todo, la unidad en la iglesia local comenzará con unidad con Cristo. Unidad con Cristo y una comunión íntima con Él. El mismo Cristo es nuestro estándar. Y Pablo en este versículo así lo declara enfáticamente. Haya pues en vosotros este sentir, este mente común, esta dirección uniforme, la unidad y pensamiento de voluntad. Haya pues en ustedes también lo que está en Cristo Jesús. Ahí lo declara y lo hace bien claro. Luego, en los versículos que siguen, los versículos 6 a 8, continuamos leyendo aquí. Porque en el versículo 6 a 8 vemos el estándar declarado en el 5, pero el estándar descrito o explicado en los versículos 6 a 8. Versículo 6 dice, el cual, hablando de Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí vemos voluntariamente Jesucristo entregó sus derechos y sus privilegios. Dice ahí siendo en forma de Dios. Eso sí hay que explicar. Dice siendo en forma de Dios. Mis hermanos, la palabra de Dios está bien claro. Jesús, el Hijo de Dios, Jesús es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad, pero Él es Dios. Ahí donde dice siendo en forma de Dios. Forma es una palabra que lleva el sentido de lo que es la esencia del hombre, la parte del hombre que nunca cambia, la parte anterior. Entonces Jesús, siendo el Hijo de Dios,
Él es Dios, no es inferior a Dios. Jesús es Dios. Era Dios, todavía es Dios, pero siendo Dios, dice aquí en estos versículos, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no tenía que aferrarse a todos los derechos y los privilegios que él poseía siendo Dios. ¿Por qué? Bueno, el versículo 7, si continuamos leyendo, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vemos aquí que Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios o ser Dios como a cosa que aferrarse. No tenía que aferrarse a estos privilegios, esos derechos que él disfrutaba siendo Dios. Dice que él se despojó a sí mismo. Despojarse, mis hermanos, una palabra que los teológicos lo han estudiado por los siglos, una palabra que lleva el sentido de vaciarse. No tengo cómo hacerlo ahora, pero ustedes ven que aquí tengo mi termo de agua aquí, vaciarse. Es la misma palabra si yo quitara la tapita de eso y así botarlo todo, es decir, vaciarlo todo. Es el mismo sentido de vaciar un vaso de agua. Entonces Jesús, siendo Dios, dice que Él se hizo hombre tomando forma de siervo, pero lo hizo sin dejar de ser Dios. Siempre era Dios, siempre es Dios, pero dejó al lado sus derechos y sus privilegios. Su esencia como Dios permaneció, pero su forma de ser cambió. Y mis hermanos, esto fue porque quiso hacer un sacrificio genuino por amor al hombre. Yo creo que Pablo nuevamente lo expresa bien en otro versículo que compuso a los Corintios en su segunda carta, donde aquí él dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Mis hermanos, Cristo se hizo hombre y dice en la Escritura que Él tomó forma de siervo. Siervo, una palabra que ustedes saben que significa esclavitud, pero por amor. Meditemos un momentico sobre esta idea, mis hermanos. Nosotros queremos servir a nuestro Señor. Nosotros aspiramos servir a nuestro Señor con todo lo que somos, pero nuestro Señor vino para servirnos a nosotros. Nosotros amamos a nuestro Señor de todo corazón, pero dice la palabra de Dios que Él nos amó a nosotros primero. Mis hermanos, cuando yo estaba buscando al Señor, fue porque Él me estaba buscando a mí primero. Mis hermanos, Cristo se vació, Cristo se esclavizó por amor a nosotros. Esto es, mis hermanos, el estándar de humildad que Cristo nos está dejando. Y luego, volvemos a los versículos, mis hermanos, dice que luego Cristo, en el versículo 8, dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ay, mis hermanos, uno de los versículos más memorizados, más citados, más impactantes es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos,
La obediencia de Cristo cuando fue a la cruz de Calvario fue el acto supremo de la humildad, mis hermanos. Cristo Jesús, dejando toda la gloria del cielo, entregó voluntariamente su privilegio como Dios y tomó sobre sí mismo la paga y la carga del pecado del mundo, y así murió en nuestro lugar para que fuésemos hechos justicia de Dios. Y mi pregunta es esto: si la humildad y la obediencia de Cristo resultó en nuestra salvación, en nuestra unión con Dios, ¿qué sería el galardón para el cristiano si nosotros nos humillemos delante de Él y así voluntariamente entregando nuestros derechos a Él y obedeciéndole a Él y su voluntad para nuestras vidas? ¿Qué sería el resultado de esto, mis hermanos? Y así concluimos esta primera parte del estudio de hoy. El gran estándar que Cristo dejó para nosotros en cuanto a la humildad. Voluntariamente Cristo, siendo Dios, no estimó el hecho de ser igual a Dios como algo que tenía que aferrarse. Entregó voluntariamente sus derechos y sus privilegios, se vació a sí mismo, se hizo hombre tomando forma de siervo por amor a nosotros, y luego en humildad obedeció la voluntad de su Padre y fue a la cruz y murió por nosotros. Esto es nuestro estándar, mis hermanos. Pero como continúa el texto aquí, mis hermanos, ya vemos el gran estándar que Cristo dejó para nosotros. Pero ¿cuál es el galardón esperado? ¿Qué fue lo que le tocó a Él en base de su humildad? Leamos juntos versículos 9 a 11. Después de explicar el sacrificio que hizo Cristo Jesús en humildad, Él dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En esta primera parte del versículo 9, lo que tengo allí en letra así enfatizado allí en negro, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Dios lo exaltó desde la tumba a su posición a la diestra de Dios. ¿Qué dice esto? Cristo fue restaurado a la posición que tenía antes, es decir, después de humillarse, después de bajar del cielo y llegar y estar entre el hombre y tomar forma de siervo, y bueno, ir a la cruz y morir por los pecados del mundo. Dice que después de esto, Dios lo exaltó hasta lo sumo, lo restauró a la posición que tenía antes y hasta más. Es decir, que Dios lo tomó de la posición más baja posible y lo exaltó a la posición más alta posible. Dios también le exaltó hasta lo sumo y dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ay, mis hermanos, el nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Hechos 4, versículo 12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Él hay salvación. Mis hermanos, un día todas las personas se doblará
delante de Cristo. Y entonces, mi amigo oyente, le digo esto, le pregunto esto en esta mañana. El nombre de Cristo, ¿qué le significa? Sabe que para algunas personas el nombre de Cristo es una maldición. No quieren oír nada del nombre de Jesús. Pero para otros, el nombre de Cristo representa el amor de Dios hacia el hombre. De todo lo que hacemos, mis amigos, esto es lo más importante. Tiene que entender que Cristo murió en la cruz del Calvario por su pecaminosidad. Y la paga de su pecado, como dice en la palabra de Dios, es la muerte. La muerte primera, la muerte física y la muerte segunda. Una muerte espiritual. Para así pasar una eternidad separado de Dios. Pero Cristo, siendo Dios, bajó hasta la tierra. Nació de una virgen. Tomó forma de hombre y así se hizo siervo, se hizo esclavo por amor a Dios y amor a nosotros. Y humillándose fue a la cruz y murió en nuestro lugar. Mi amigo oyente, lo más importante que usted pueda hacer en el día de hoy es humillarse delante de Dios, admitir su necesidad de Cristo Jesús, arrodillarse delante de Él y en arrepentimiento confesar el nombre de Jesús, arrepentirse de sus pecados y confesar, creer el mensaje y confesar el nombre de Jesús como su único y suficiente Salvador. Y le ruego en el día de hoy que lo hagas de todo corazón y que lo hagas ante cualquier otra cosa. Volvemos al texto ahora, porque el versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis hermanos, esto va pegado a lo que yo acabo de decir. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Esta idea de confesar a Cristo como su único y suficiente Salvador. El apóstol Pablo dice que si confesares, ahí está la palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mis amigos, un día todas las personas reconocerán que Jesucristo es Señor. Pero la realidad es que para algunas personas serán demasiado tarde. ¿Qué es lo que vemos aquí, mis amigos? En este texto, el camino a la exaltación corre a través de la humildad. Un corazón humilde. En el primero de Pedro vemos las siguientes palabras en capítulo 5, versículos 5 a 6. La segunda parte del versículo 5 dice que Dios resiste a los soberbios, los que están orgullosos. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues, ahí está la exhortación, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cristo fue del punto más bajo al lugar más alto. Cuando nosotros seguimos el ejemplo de la humildad de nuestro Señor Jesús, bueno, el primer resultado es, si nosotros nos humillamos delante de Dios, invocando el nombre de Cristo, nosotros podemos ser salvos. Uno tiene que humillarse para nacer en la familia de Dios. Pero cuando nosotros, el pueblo de Dios, seguimos el ejemplo de la humildad de nuestro Señor Jesús, el resultado siempre es la unidad
en la iglesia local. ¿Sabe por qué? Porque si yo me humillo y recibo a Cristo como mi Salvador, ¿qué sucede? Tengo el Espíritu de Dios que mora en mi corazón. Y usted también, como parte de la familia de Dios, tiene el mismo Espíritu de Dios en su corazón, dirigiendo a nuestras vidas. Nosotros dejamos de enfocarnos en nosotros mismos, comenzamos a humillarnos y, estimar a todos los demás como superiores a nosotros, poniendo los intereses de ellos por encima de los intereses nuestros. Y así nosotros llegamos a tener en la iglesia local la unidad. Como Cristo fue exaltado, nosotros también tenemos la promesa de que si nos humillemos, Él también nos exaltará. ¿Qué es lo que debemos de llevar de este estudio? Primero, mi amigo oyente, humíllese, arrepiéntase y acepte el sacrificio de Cristo por sus pecados. La palabra de Dios dice que hoy es el día de la salvación. Y yo espero que eso sea su decisión, mi amigo. Pero luego yo me pregunto, ¿cómo está tu comunión con tu Señor, con el Señor Jesucristo? ¿Cómo está tu propia comunión con el Salvador? De forma más general también, ¿cómo está tu comunión con tu iglesia local, con tu asamblea local? ¿Tú estás contribuyendo, es decir, su vida espiritual, tú estás contribuyendo a la unidad en tu iglesia local o tú eres causa de división en tu propia iglesia? A lo mejor tiene que considerar este punto en esta mañana, si está aferrándose a sus propios derechos y privilegios como hijo de Dios, en vez de voluntariamente entregar eso, humillarse, estimar a todos los demás como superiores, poniendo los intereses de ellos por encima de los intereses propios. Es decir, ¿cuáles son los derechos a los cuales te aferres y rehusas entregar al Señor en un acto de humildad para el bienestar espiritual de los otros hermanos en la iglesia local y por la salud de la asamblea? Mis hermanos, los privilegios y los derechos que tienes en Cristo Jesús son tuyos, pero es por la gracia de Dios, no es por derecho, no es por algún mérito propio. Los derechos que tienes y los privilegios que tienes es por la gracia de Dios y por lo tanto tienes que estar dispuesto de vivir sacrificialmente, listo para entregar tus derechos por la causa de la unidad en la asamblea local. Es decir, las necesidades de tus hermanos son más importantes que tus propias necesidades. La ofensa que te fue cometido por tu hermano, dice la palabra de Dios, pásalo por alto, por la causa de tener unidad en la iglesia local. ¿En qué aspecto? Otra pregunta, ¿en qué aspecto de tu relación con el Señor estás en desobediencia? La palabra aquí que hemos leído hoy dice que Cristo fue obediente hasta la cruz y murió. Pero así, para lograr la unidad en el cuerpo, tú necesitas seguir el ejemplo de Jesucristo. Tiene que vaciarse de todo lo que es tuyo. Tiene que humillarte delante de Dios. Tienes que disponerte para servir a tus hermanos. Y creo que el hermano John MacArthur lo dijo bien claro cuando él dijo esto. Abandonemos todo lo que nos impide nuestra obediencia a Él, es decir, a Cristo, y a nuestro servicio a Él. Mis hermanos, obedezcamos a nuestro Señor y todo lo que Él
nos requiere. Yo cierro con esta historia, con este relato de el famoso evangelista D.L. Moody, Dwight Lyman Moody, uno de los más famosos evangelistas en el mundo, en lo que fue el fin del siglo XIX. Dice que llegó gente de todo el mundo para asistir a una de sus conferencias bíblicas en la ciudad de Northfield, Massachusetts. Y un año, un gran grupo de pastores de Europa estuvo entre las personas que asistían a esa conferencia. Y entonces le dieron habitaciones en el dormitorio de la escuela bíblica. Y como que era costumbre en Europa, los hombres pusieron sus zapatos fuera de la puerta de su habitación, esperando que los sirvientes los limpiaran y lustraran durante la noche. Pero bueno, por supuesto, que no había sirvientes en el dormitorio estadounidense, pero mientras Dwight Lyman Moody, mientras que caminaba por los pasillos y oraba por sus invitados, dice que él vio los zapatos y se dio cuenta de lo que había pasado. Entonces él mencionó el problema a algunos de sus estudiantes, pero ninguno se ofreció a ayudarle. Entonces, sin otra palabra, el gran evangelista recogió todos los zapatos y se los llevó a su propia habitación, donde él comenzó a limpiar y pulir cada par de zapatos. Entonces, pero Moody no le contó a nadie lo que había hecho, pero un amigo que lo interrumpió en medio de lustrar los zapatos, él lo ayudó a terminar la tarea y luego él contó la historia de todo lo que había sucedido. A pesar de los elogios y la fama que él recibía debido a la bendición de Dios en su vida y ministerio, Moody siguió siendo un hombre humilde. Mis hermanos, Jesucristo, el Hijo de Dios y el Rey del cielo, tenía derecho a honrar y alabar y adorar. Sin embargo, para ser nuestro Salvador, Él dejó al lado todos sus privilegios y Él se convirtió en un humilde siervo. Y a menudo nosotros escuchamos a la gente hablar de vivir como Jesús vivió. Y si bien Él es verdaderamente el modelo a seguir, muchos de los que hablan de seguirlo no están dispuestos a renunciar a sus derechos y a reflejar su humildad. Y así nunca seremos como Jesús, a menos que seamos humildes, mis hermanos. Dios le bendiga a todos. Y mis hermanos, antes de orar para terminar, ustedes saben, damos gracias a Dios por la tecnología moderna. Gracias a Dios que puedo estar en la sala tuya en el día de hoy a través de Facebook y a través de esta transmisión. Y de todo esto yo espero a que por lo menos, si hay una persona que vea este video, que vea la transmisión, si se da cuenta de que no eres parte de la familia de Dios, es decir, que no tienes una relación padre-hijo con Dios, yo espero que el día de hoy, como fue bien explicado en la lección hoy, Cristo Jesús murió por ti. Y lo hizo porque Él quiere salvar tu vida. Pero requiere una decisión de tu parte. Requiere que usted cree el mensaje primero y luego que usted confiesa con tu boca que haya recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Una confesión de fe en Cristo Jesús. Me gustaría ayudarle a tomar ese paso y confesar a Cristo como su Salvador. Y entonces, eso es la parte más difícil porque usted tiene que comunicarse conmigo. No te puedo contactar.
Pero usted sí, si fue impactado por el mensaje, ahí ponemos siempre en la pantalla la forma de ponerse en contacto con nosotros. Ahí está el WhatsApp que a mí me llega directo. Usted me puede mandar un mensaje y así nos ponemos en contacto. Si quiere, si prefiere correo electrónico, ahí está en la pantalla. Y nosotros estamos en todas las redes sociales, en Instagram, Twitter también. Y como usted sabe, como porque está mirando esto, estamos en Facebook. Si prefiere, deje un comentario allí y díganos, pastor, me fue muy impactante el mensaje, necesito hablar o conversar con usted. Por favor, deje ese mensaje y yo me comunico con usted porque queremos ayudarle a tomar cualquier decisión espiritual que tiene que tomar. La palabra de Dios dice, he aquí, hoy es el día de salvación. Espero que hoy sea su día para así nacer de nuevo en la familia de Dios con vida espiritual. Pero mi amigo, mi hermano en Cristo, si su vida espiritual, después de escuchar todo esto, si usted se da cuenta que su vida espiritual, su comportamiento cristiano, así en el cuerpo de Cristo, está causando división, no está contribuyendo a la unidad, no la unanimidad. Nosotros somos un grupo muy diverso, pero si su andar con Cristo no contribuye a la unidad en tu iglesia local, es el tiempo de humillarse delante de Dios, arrepentirse por ese comportamiento y luego humillarse delante de Él, estimar a todos los demás como superiores, como más importantes. No es que usted no sea importante, usted es importante, claro que sí, pero la idea es que tiene que estimar a los demás como superiores, tiene que poner los intereses de sus hermanos por encima de sus propios intereses. Y cuando esto lo hacemos, ¿qué es lo que pasa? Dios tiene un grupo, tiene una familia que está unida y así todos nosotros, Cristo, así nos exalta juntos. Si usted tiene que tomar alguna decisión espiritual referente a la unidad de tu iglesia local, por favor, tómalo hoy, no lo deja para mañana, porque hoy es el momento donde debe tomar esa decisión. Amén. Mis hermanos, estoy orando por ustedes, estoy orando por la situación de la tormenta. Por favor, cualquier necesidad material, cualquier necesidad física, haznos saber esto también. Estamos orando por ustedes y así voy a orar para concluir este culto. Padre Celestial, muchas gracias por esta oportunidad de estar con mis hermanos, Señor. Y por todas las personas que van a ver este estudio bíblico, te pido, Señor, que como dice en tu palabra, que tu palabra sea viva y eficaz, Señor, y que tu palabra penetra hasta el fondo de los corazones de todos los oyentes, Señor. Y que sea tu palabra, Señor, que los lleva hacia una decisión espiritual. Algunos para salvación quizás, y otros para tomar decisiones en cuanto a cambios que tiene que hacer en su vida espiritual, Señor. Gracias por estar con nosotros, Señor. Glorifícate a través de todo lo que se hizo hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Mis hermanos, los extraño mucho. Gracias por sus oraciones. Los quiero a todos. Amén. Dios les bendiga y que todos pasen el feliz resto del día. Espero verles. Bueno, si llega la luz, espero verles hoy mismo a las 6 p.m. para el culto vespertino de nuestra iglesia. Dios les bendiga a todos. Hasta luego.